Hola amigos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de Agatha All Along, una serie que sinceramente yo no me esperaba nada de ella y terminó sorprendiéndome. En este video les voy a mostrar cómo esta serie logra sorprender dentro del universo de Marvel, dependiendo de un guión rico en argumentos y no de un CGI exagerado o de aquellas batallas sin sentidos. Esto realmente se logra cuando se hace un trabajo con corazón, con coherencia y siguiendo un orden lógico. Sin más, vamos a los detalles. Para quienes no están familiarizados, Agatha All Along sigue la historia de Agatha Harkness, quien ya vimos en la serie de WandaVision. Esta vez, sin embargo, conocemos mucho más sobre su origen y sus motivaciones. La serie nos lleva al mundo oculto de las brujas del MCU, explorando la magia de una manera más profunda y menos dependiente de los efectos especiales que suelen estar en el centro de estas producciones. Lo que realmente me sorprendió y me encantó de esta serie es su guión. Es una historia con un peso lógico que se desarrolla de manera fluida y sin los vacíos que a veces vemos dentro del universo cinematográfico de Marvel. Desde el principio hasta el final, los eventos están conectados de forma coherente, lo cual hace que cada episodio tenga una razón de ser. No se siente como una película larga dividida en partes. Aquí cada capítulo está pensado y estructurado como una parte esencial de la historia, no como un relleno para estirar en el tiempo. Otro punto fuerte que no debemos pasar por alto es la necesidad de no depender de grandes efectos especiales o escenas de combates para emocionarte. Como dije antes, aquí el foco está en el desarrollo de los personajes, en sus diálogos y en la atmósfera oscura, cómica y misteriosa que se siente en cada episodio. Al final, es la historia la que toma el protagonismo. Y eso es refrescante en una época en la que estamos saturados de acción y CGI. Y no podemos olvidar mencionar la canción de la balada del Sendero de las Brujas, que ha sido todo un éxito en las redes sociales. Es pegajosa, divertida y también es importante para el tono de la serie, dándonos una pista de a dónde va la historia. Además, a lo largo de la serie se explican con claridad los eventos y logran un final redondo, sin cabos sueltos, lo cual es bastante refrescante. En este sentido, la serie me recuerda mucho a Once Upon a Time, donde la magia y la narrativa están tan bien conectadas que cada elemento encaja perfectamente. Hablando de lo visual, hay un gran trabajo de diseño que le da una profundidad adicional a la narrativa. Por ejemplo, el vestuario de Wiccan se relaciona con el de la Bruja Escarlata, Wanda Maximoff. Es una elección realmente inteligente. La similitud de colores y estilos parece una analogía con su conexión en el mundo de la magia. También es interesante cómo se introduce el estilo de Wiccan, sugiriendo que podría tener un camino de legado entre Wanda y él. Detalles como estos demuestran que cada aspecto visual está pensado y trabajado para aportar algo a la historia principal. Ahora, hablemos de lo bueno y lo malo, porque aunque la serie tiene grandes aciertos, también hay algunos puntos débiles. Lo bueno, adicionalmente de lo ya mencionado, es la actuación de Kathryn Hahn, quien llena el personaje de Agatha
con tanta carisma y energía que realmente se roba el foco de cada escena. Han transforma un personaje secundario en uno de los más fascinantes de esta saga. Sin embargo, hay momentos en el que el ritmo de la serie se siente un poco lento y algunas escenas se alargan más de lo necesario. Esto es algo que podría no gustar a muchos. En resumen, Agatha All Along demuestra que cuando un proyecto se hace con corazón y con lógica, los resultados son notables. No necesitas efectos exagerados ni batallas sin sentidos para hacer una serie de calidad. Así que si eres fan de Marvel o simplemente disfrutas de una buena historia de brujas, esta es una serie que merece la pena ver. Déjame en los comentarios qué te ha parecido Agatha All Along y si crees que veremos más de Agatha en el futuro del MCU. Para la fecha de publicación de este video, según el sitio de Rotten Tomatoes, esta serie obtuvo un 83% de aceptación según la crítica especializada y un 82% según el público. Yo no puedo estar más de acuerdo con ellos. Para mí, sinceramente, esta es una buena serie, es una manito arriba y muy sólida. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias y te invito a que me sigas para más contenido como este. No olvides de suscribirte a mi canal, regalarme un like y sígueme en el resto de mis redes sociales. Hasta una próxima serie. Bye.